Soy Adán Quiñones, tengo 36 años y actualmente trabajo como director en un banco privado en Mazatlán. Mi vida antes del matrimonio era como un libro de contabilidad, limpia, ordenada, pero carente de un poco de calidez. Entonces apareció Tania como una brisa fresca del océano soplando a través de los números secos de mi mundo. Llevamos casados solo 6 meses y todo está todavía en la fase de luna de miel. Ella tiene 32 años, es diseñadora de interiores y tiene una sonrisa que podría derretir un iceberg. Vivimos en un pequeño departamento junto al mar, cerca del malecón, pero Tania siempre ha soñado con una casa propiamente dicha donde pudiéramos construir un verdadero hogar. Adán, quiero un lugar donde podamos plantar flores, tener perros y tal vez tener hijos, también me susurraba al oído cada noche, su dulce voz haciendo que mi corazón se agitara. Ese día fue un hermoso domingo por la tarde, con un sol dorado derramándose sobre las calles de Mazatlán. Tania había insistido en que fuéramos a ver una casa que había encontrado en línea. Cariño, creo que este es el lugar perfecto para nosotros. Tiene un jardín trasero, está cerca del océano y el precio es razonable, dijo emocionada mientras conducíamos hacia la dirección. Sonreí, extendiendo la mano sobre la palanca de cambios para tomar la suya. Si te gusta, estoy de acuerdo con cualquier cosa. Pero revisemos todo con cuidado. No dejemos que las emociones tomen la decisión por nosotros. Siempre he sido el práctico, pero con Tania, estaba dispuesto a dejar que los sentimientos guiaran un poco. Cuando llegamos, la casa parecía bastante ordinaria. Una casa antigua de 2 pisos pintada de blanco con techo de tejas rojas, ubicada en una zona residencial a las afueras, a unos 20 minutos en coche del centro. No era el estilo lujoso que había imaginado, pero los ojos de Tania se iluminaron en el momento en que la vio. Mira, Adán, esas ventanas enormes. La luz entrará a raudales, exclamó, tirando de mi mano hacia adentro. Al principio, la atmósfera era exactamente como la de una pareja de recién casados buscando su futuro hogar, alegre, emocionada, haciendo preguntas inocentes sobre plomería, instalaciones eléctricas y colores de pintura para las paredes. Sentí calidez en mi corazón, pensando que este podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro matrimonio. Esperando en la puerta estaba la agente inmobiliaria, una mujer francesa llamada Juliette Caron. Parecía tener unos 40 y tantos años, vestida elegantemente con un vestido negro y un saco, con el cabello pulcramente recogido en un moño alto. Hola, señor y señora Quiñones. Soy Juliette. Bienvenidos a la casa, dijo en español, pero con un acento francés tan marcado que cada palabra se alargaba y curvaba de una manera muy nativa. Tania, que había estudiado francés en la universidad y le encantaba recordármelo, sonrió de inmediato y cambió al francés por conveniencia. Dijo en francés: Hola, Juliette. Es un placer conocerte. Podemos hablar en francés si les resulta más fácil, asintió Juliette con entusiasmo, y la conversación entre las dos mujeres comenzó a fluir como el río Sena. Yo me quedé junto a ellas, observando en silencio, fingiendo inspeccionar las paredes o mirar por las ventanas. Tania y Juliette asumieron naturalmente que yo no entendía francés, una suposición razonable ya que nunca le había contado a Tania sobre los 2 años que pasé viviendo en París cuando era más joven. Al principio, todo era tan normal que apenas presté atención. Hablaban sobre la distribución. Juliette explicó en francés: la cocina es espaciosa con mucho almacenamiento. Tania asintió y respondió. Yo intervenía ocasionalmente con preguntas simples en español, como, ¿qué tan viejo es este techo?, para mantener el ambiente, y Tania traducía para Juliette. Nos movimos de habitación en habitación, la espaciosa sala de estar con una vieja chimenea, la recámara principal con vista al jardín trasero, incluso una cochera lo suficientemente grande para 2 autos. Nos imaginé viviendo aquí, despertando cada mañana con el olor a café y la risa de Tania. Mi corazón estaba lleno de esperanza. Pensé que este matrimonio era lo mejor que me había pasado. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos parados en el pasillo de arriba cuando Tania de repente bajó la voz, casi susurrando, y le preguntó a Juliette en francés: ¿estás absolutamente segura de que la casa tiene un cuarto secreto, totalmente equipado para que una persona pueda vivir cómodamente allí? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Un cuarto secreto? ¿Una habitación oculta? Traté de mantener una expresión neutral, fingiendo mirar por la ventana, pero mis oídos se esforzaban por escuchar todo.
Juliet pareció momentáneamente sorprendida, sus ojos se abrieron ligeramente, pero luego asintió confirmando. Sí, absolutamente. Es un cuarto secreto totalmente equipado construido por el dueño anterior y nunca desmantelado. Tiene electricidad, agua corriente, incluso un frigobar y un baño básico. Tania soltó un suspiro silencioso de alivio, sus hombros relajándose como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Gracias a Dios. Y por favor, no menciones este cuarto delante de mi esposo. Quiero volver y verla sola, solo nosotros dos. Ella pidió que no se mencionara la habitación oculta frente a su esposo y que quería volver a verla en privado, solo ellas dos. Esas palabras se clavaron directamente en mi corazón como un cuchillo. Me quedé congelado, la sangre corriendo a mis oídos, pero me obligué a mantener una cara tranquila. Me di la vuelta e hice una pregunta inocua en español. Bonita vista desde aquí, ¿no? Tania sonrió, tradujo para Juliet, y continuaron como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, un torrente de preguntas aterradoras surgía. ¿Por qué necesitaba Tania un cuarto secreto? ¿Un lugar donde alguien pudiera vivir cómodamente? El pensamiento me envió escalofríos por la columna vertebral. Nos acabábamos de casar. Todo parecía perfecto, o al menos eso pensaba yo. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Un amante, un secreto oscuro o algo aún peor? Recordé las noches en que nos acostábamos juntos y ella se despertaba repentinamente empapada en sudor, siempre restándole importancia con una risa, diciendo que era solo una pesadilla. ¿Podría estar relacionado? Traté de mantener la calma, ocasionalmente haciendo algunas preguntas más sobre el precio o las escrituras para que Tania no sospechara nada, pero cada paso por la casa ahora se sentía pesado. La atmósfera alegre inicial se había desvanecido, reemplazada por una niebla de sospecha. La visita terminó rápidamente después de eso. Juliet nos acompañó a la puerta y prometió enviar más información. De camino al carro, Tania entrelazó su brazo con el mío, diciendo emocionada, ¿qué piensas? Creo que es perfecta. Asentí con una sonrisa forzada. Parece estar bien. Hablemos más al respecto. Pero en mi mente, todo ya había comenzado a cambiar. Esas frases fugaces en francés ya no eran inofensivas, eran las semillas de una tormenta a punto de golpear nuestro matrimonio. Conduje a casa, agarrando el volante con fuerza, tratando de alejar los pensamientos oscuros. Pero se aferraban obstinadamente, como sombras arrastrándose en cada grieta de la felicidad que pensé que tenía segura en mis manos. Esa noche, después de ver la casa, mientras estábamos en la cama, Tania me abrazó fuertemente y susurró, «Te amo tanto, Adán. Gracias por venir conmigo hoy». Besé su frente y respondí, «Yo también te amo». Pero me quedé despierto toda la noche, con los ojos bien abiertos, mirando el techo, escuchando el sonido distante de las olas. La sospecha sobre el cuarto oculto y el comportamiento reservado de Tania seguía remolinándose en mi cabeza como una pesadilla interminable. ¿Por qué no quería que yo lo supiera? ¿Era esto una señal de traición o simplemente algún secreto inofensivo? No lo sabía, pero una cosa era segura, tenía que investigar yo mismo. No podía quedarme aquí acostado adivinando y dejar que el miedo me carcomiera día a día. A la mañana siguiente, el sol salió brillantemente sobre el cielo de Sinaloa. Sin embargo, mi corazón permanecía oscuro. Me desperté temprano e hice café para los dos como de costumbre, pero mis manos temblaban ligeramente mientras vertía el agua. Tania seguía durmiendo profundamente, su rostro pacífico como el de un ángel. La miré, una tormenta de emociones conflictivas surgiendo dentro de mí. Amor mezclado con duda. No quería pensar mal de mi esposa, pero esas palabras habían sido demasiado extrañas. Tomé mi celular y busqué el número de Juliet en la tarjeta de presentación que nos dio ayer. Con el corazón palpitando, envié un mensaje de texto, «Hola, Juliet. Soy Adán Quiñones. Me gustaría reunirme en privado para discutir algunos detalles técnicos sobre la casa. ¿Podríamos arreglar algo para hoy?» La respuesta llegó rápidamente, «Buenos días, señor Quiñones. Estoy libre a las 10 de la mañana en mi oficina. ¿Le funciona?» Acepté, luego salí silenciosamente de la casa antes de que Tania se despertara, dejando una nota, fui a una reunión temprano. «Te amo».
La oficina inmobiliaria de Juliet estaba en la zona dorada de Mazatlán, un moderno edificio de vidrio con un logotipo brillante bajo el sol. Conduje hasta allí, con la mente en un torbellino. En el camino, ensayé mis preguntas. ¿Cómo podría preguntar sin revelar que entendía francés? ¿Cómo podría hacer que dijera la verdad? Cuando entré, Juliet me saludó con una sonrisa profesional, su voz aún espesa con acento francés. Señor Quiñones, por favor tome asiento. ¿Qué aspectos técnicos le gustaría discutir? ¿Plomería, electricidad o el techo? Se sentó detrás de su escritorio, sosteniendo una taza de café, su expresión cautelosa pero educada. Respiré hondo e intenté mantener la voz firme. En realidad, escuché parte de su conversación con mi esposa ayer sobre el cuarto oculto. Entiendo suficiente francés básico para seguirla. ¿Por qué quiere Tania una casa con una habitación oculta como esa? Juliet se congeló por un momento, su rostro enrojeció, sus ojos se desviaron. Oh, señor Quiñones, debe haber un malentendido. Solo estábamos hablando de la distribución. Intentó desviar el tema, su voz temblando ligeramente, los dedos apretándose alrededor de la taza. Pero la miré directamente a los ojos, mi tono volviéndose serio. Juliet, por favor no evada la pregunta. Escuché claramente a Tania preguntar sobre el cuarto oculto y decirle que no la mencionara ante mí. Necesito la verdad. Este es mi matrimonio, y no puedo dejar que esto quede sin aclarar. El aire en la habitación de repente se puso tenso, como una cuerda a punto de romperse. Juliet guardó silencio durante mucho tiempo, luego suspiró y dejó su café. Está bien, señor Quiñones. Se lo diré, pero debe prometer no decirle a Tania que yo dije algo. No quiero perder un cliente. Comenzó a hablar casi en un susurro, tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escuchar, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando fuera de la puerta. Desde el primer día que Tania me contactó, fue extremadamente específica. Quería una casa que ya tuviera un cuarto oculto o tuviera características estructurales que pudieran convertirse discretamente en uno. Me sorprendió. Tal solicitud es muy inusual. Juliet miró su vaso de agua, luego continuó lentamente, cada palabra cargando su confusión inicial. Los cuartos ocultos no son algo que la gente busque en Mazatlán. Solo existen en viejas casas con diseños muy específicos o propiedades con permisos especiales de seguridad. Así que cuando Tania siguió insistiendo, realmente me pareció extraño. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua, su mirada distante como si estuviera armando todo de nuevo. Me senté inmóvil, con el corazón palpitando, tratando de mantener la calma mientras esperaba sus siguientes palabras. Juliet bajó la voz aún más. Busqué en muchos listados, registros antiguos, pregunté a colegas, pero las habitaciones ocultas son extremadamente raras. Cuando existen, los dueños anteriores casi siempre las eliminan antes de vender. Cuando encontré la casa de ayer, casi no la mostré. Construida en la década de 1970, lejos de la ciudad, interior anticuado, pisos de madera crujientes, pintura descascarada, y el precio era alto debido al tamaño del terreno, probablemente varios millones de pesos. Pensé que Tania la rechazaría de inmediato. Sacudió la cabeza, todavía pareciendo sorprendida. Pero no lo hizo. Estaba inusualmente interesada. Cuando envié el plano, seguía preguntando sobre el cuarto oculto, dónde estaba, qué tan insonorizado era, si había una entrada separada, si se podía cerrar desde adentro. Estaba tan ansiosa que seguía presionándome para programar una visita lo antes posible, como si no pudiera esperar otro día. Para ese momento, un escalofrío recorrió mi columna vertebral como agua helada fluyendo por mi espalda. Que Tania buscara activamente una casa con un cuarto oculto ya no era una coincidencia. Había sido deliberado desde el principio. No se había enamorado de la casa por el jardín o las grandes ventanas. Necesitaba el cuarto oculto, lo necesitaba tanto que estaba dispuesta a pasar por alto cualquier otro defecto. ¿Por qué? ¿Dijo algo sobre la razón?, pregunté, mi voz cargada de emoción. Juliet sacudió la cabeza. No dio detalles. Solo dijo que era por razones personales y me pidió que lo mantuviera confidencial. Fue precisamente esa urgencia y determinación lo que me sorprendió, como si necesitara esa habitación para un propósito crítico específico más importante que el precio o la ubicación.
Nunca he tenido un cliente así. Terminó con una disculpa. Lamento haberlo mantenido en secreto a petición de Tania. Como agentes, tenemos que respetar la confidencialidad del cliente, pero honestamente, tampoco entiendo para qué necesita ella un cuarto oculto. Tal vez para guardar artículos valiosos o no lo sé. Me miró con ojos culpables como si compartiera la carga. Asentí, le agradecí, pero mi mente estaba en el caos. Cuando salí de la oficina, el sol de Mazatlán era cegador, sin embargo, sentía frío por dentro. Innumerables preguntas sin respuesta inundaron mi cabeza. ¿Qué está escondiendo Tania? ¿Para quién es el cuarto oculto? ¿Por qué estaba tan desesperada por encontrar un lugar así que aceptaría una casa vieja y deteriorada? Conduje, pero no directo a casa. Me detuve en un café al borde de la carretera y me senté allí durante horas, mirando inexpresivamente a la gente pasar. Los pensamientos oscuros seguían regresando. Recordé las noches en que Tania se despertaba repentinamente empapada en sudor, con los ojos llenos de pánico. Siempre decía, solo una pesadilla, pero ahora me preguntaba si esos eran recuerdos de su pasado. Tania rara vez hablaba de su infancia, solo que creció en Francia, perdió a su madre temprano y migró a México sola. ¿Podría el cuarto oculto estar conectado con ese pasado? ¿O estaba en algún tipo de problema? ¿Deudas? ¿Enemigos? El pensamiento me aterrorizaba. Soy su esposo, el que se supone que debe protegerla. Sin embargo, ahora me sentía impotente. Me preguntaba si debería confrontar a Tania directamente, pero luego sacudí la cabeza. Si lo ha estado escondiendo, ciertamente no diría la verdad. Necesitaba más pistas. Necesitaba tiempo para observar. En el camino a casa, la brisa marina soplaba a través de la ventana del carro, trayendo el familiar aroma salado, pero no hizo nada para calmar la inquietud dentro de mí. Cuando abrí la puerta del departamento, Tania estaba sentada en su escritorio dibujando diseños de interiores en su computadora. Levantó la vista y mostró una sonrisa radiante. ¿Has vuelto? He estado pensando en cómo decorar la nueva casa. ¿Qué opinas? ¿Azul suave o blanco crema para las paredes de la recámara? Forcé una sonrisa, me acerqué y la abracé por detrás. Tú decides, amor. Lo que elijas se ve hermoso a mis ojos. Comimos juntos y hablamos de trabajo, pero cada palabra que decía se sentía forzada. La veía comer felizmente, riendo y bromeando, y me preguntaba si esa sonrisa era genuina. ¿Notó el cambio en mí, o estaba fingiendo que todo era normal para ocultar algo? Esa noche, apenas dormí. Tania yacía acurrucada en mis brazos, respirando constantemente, su rostro tan pacífico como el de un niño. La miré y sentí que la culpa me invadía por dudar de mi esposa, la mujer que amaba más que a nada en el mundo. Tania era la luz de mi vida, la que me había sacado de días solitarios llenos solo de trabajo y números. Acostado allí mirándola dormir, me culpé a mí mismo. ¿Por qué estoy dudando de ella? Tal vez es todo un malentendido. Tal vez el cuarto oculto es solo para almacenamiento, como adivinó Juliet. Pero luego el miedo regresó corriendo, mezclado con culpa. Estaba viviendo junto a un secreto tan grande que podría destruir nuestro matrimonio. ¿Y si el cuarto oculto fuera para otra persona? ¿Y si Tania estuviera en peligro? El pensamiento me hizo estremecer. Me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando las olas distantes como un susurro advirtiendo de la tormenta por venir. A la mañana siguiente, me levanté temprano, hice café y tomé mi decisión. Sin confrontación. Mantendría en secreto el hecho de que entendía francés, que sabía sobre su solicitud de un cuarto oculto y que había hablado con la agente. Si lo revelaba ahora, Tania se pondría a la defensiva y nunca sabría la verdad. Si había llegado a tales extremos para ocultarlo, debía ser algo tan serio que no se atrevía a decírmelo. Quizás era dolor de su pasado o algo de lo que estaba tratando de protegerme. Para descubrir la verdad, tenía que estar más tranquilo que ella, esperar, observar y reunir silenciosamente cada pista. Esa era mi forma de ser, el banquero acostumbrado a gestionar riesgos, siempre planeando antes de actuar. Fingiría que no sabía nada y dejaría que Tania se revelara. Esa tarde, mientras estábamos sentados en el balcón mirando el océano, anuncié de repente, bebé, he pensado en la casa. Me apuntó. Comprémosla.
Si te encanta, seguiremos adelante con el papeleo. Tania se congeló por un segundo. Luego sus ojos se iluminaron y me rodeó con sus brazos. ¿De verdad? Estoy tan feliz. Creo que va a ser el hogar perfecto para nosotros. Vi claramente la alegría mezclada con alivio en su rostro, sus hombros relajados, su sonrisa más amplia de lo habitual. ¿Estaba aliviada porque el cuarto oculto pronto sería suyo? El pensamiento apuñaló mi corazón, pero aún así sonreí y la besé. Sí, de verdad. Quiero que seas feliz. Llamamos a Juliet de inmediato, firmamos el contrato y todo se movió rápido. El precio era alto, en millones de pesos, pero no me importaba. Esta era mi manera de acercarme a la verdad. Tania y yo nos lanzamos a la mudanza. Los días siguientes fueron un torbellino de cajas de cartón, muebles y risas. Alquilamos una camioneta y transferimos todo desde el viejo departamento. Tania organizó con entusiasmo el interior. Cariño, voy a pintar la sala de estar de crema y poner el sofá justo aquí. La ayudé, pero mi mente estaba siempre en el cuarto oculto, el que estaba detrás de la estantería en el sótano que Tania nunca había mencionado ni una vez. Pasamos nuestra primera noche en la nueva casa. Tania susurró, se siente como si estuviéramos comenzando una vida completamente nueva. La abracé fuerte, pero mi corazón estaba lleno de preocupación. Un día, mientras Tania estaba en el trabajo, contacté en secreto a una empresa de seguridad que se especializa en equipos de vigilancia ocultos. Los encontré en línea, altamente calificados por su discreción. Llamé, hola, necesito que instalen cámaras ocultas en mi casa. Nadie puede saberlo. El representante, un tipo llamado Miguel, se reunió conmigo en un café cercano. Alto, voz profesional. ¿Qué necesita exactamente? Tenemos cámaras ultra pequeñas disfrazadas como botones de camisa o enchufes de pared. Les pedí que instalaran cámaras diminutas en varias ubicaciones discretas, sala de estar, cocina, garaje y especialmente cerca de la entrada al cuarto oculto. Todo estaba camuflado tan perfectamente que incluso Tania, con su agudo ojo de diseñadora, no lo notaría. Elegí modelos con grabación de audio y notificaciones de alerta de movimiento enviadas directamente a mi celular, accesibles solo a través de una aplicación privada y fuertemente encriptada. La instalación ocurrió en secreto mientras Tania estaba fuera. Miguel y su equipo aparecieron pareciendo plomeros y terminaron en 2 horas. Todo listo, señor Quiñones. Nadie sospechará nada. La aplicación le notificará de cualquier movimiento. Revisé en mi celular. Vídeo nítido, audio claro. Hacerlo me hizo sentir culpable, como si estuviera traicionando a Tania, invadiendo la privacidad de mi propia esposa. Me senté solo en el sótano, mirando el monitor vacío, preguntándome, ¿qué estoy haciendo? Esto es un matrimonio, no una película de espías. Pero el miedo a perder a mi esposa de una manera que aún no podía comprender era mayor que todo lo demás. Si el cuarto oculto estaba destinado a algo malo, si Tania estaba en peligro, tenía que saberlo para poder protegerla. La sospecha se había convertido en una espada de doble filo cortando mi corazón un poco más cada día. Los primeros días en la nueva casa pasaron bajo una fachada de falsa paz, pero la sospecha nunca soltó su control sobre mí. Revisaba la aplicación obsesivamente, casi compulsivamente. De camino al banco, durante las reuniones, incluso en medio de la noche mientras Tania dormía profundamente a mi lado, cada vez que la abría, mi corazón latía con fuerza, esperando una alerta de movimiento. ¿Estoy pensando demasiado en esto?, me decía a mí mismo, tratando de alejar la ansiedad. Pero luego recordaba el suspiro de alivio de Tania cuando Juliet confirmó el cuarto oculto, la forma en que había bajado la voz para susurrar en francés, y mi agarre en el teléfono se apretaba de nuevo. En la superficie, nuestra vida seguía siendo dulce. Cenas románticas, abrazos cálidos, planes para el futuro. Tania a menudo hablaba de tener hijos. ¿Qué piensas? Si tuviéramos una niña, la llamaría Ela, decía. Yo sonreía, pero dentro de mí una tormenta estaba rugiendo. Comencé a notar pequeños detalles. Tania a menudo recibía mensajes por la tarde. Su expresión parpadeaba por un momento antes de reírse. Siempre cambiaba de tema cada vez que preguntaba sobre su familia o infancia. La sospecha se enroscaba dentro de mí como una serpiente venenosa esperando atacar.
Entonces, un miércoles por la tarde, todo se hizo añicos. Estaba en el banco en medio de una reunión sobre un préstamo importante, pero mi mente estaba en otra parte. Mi celular vibró suavemente, una alerta de la aplicación. Movimiento detectado en la sala de estar. Mi corazón se contrajo, mis manos temblaron mientras abría la aplicación. La imagen era nítida. Tania abrió la puerta principal y condujo a un hombre extraño adentro. Era alto, inestable sobre sus pies, llevaba un abrigo desgastado y cabello descuidado. Un escalofrío recorrió mi columna. La sangre corrió a mis oídos. ¿Quién es ese hombre?, me susurré a mí mismo, haciendo zoom. Tania parecía ansiosa, hombros encorvados, su voz llegando a través del micrófono oculto. Entra rápido. Que nadie te vea. El hombre asintió y entró en la luz de la cámara de la sala de estar. Y entonces lo reconocí al instante. Era el padrastro de Tania, Claude Beaumont. Mi corazón se detuvo. Claude, el hombre que había conocido solo una vez en nuestra boda hace 6 meses. Había llegado tarde, desaliñado con una camisa arrugada apestando a alcohol. Había abrazado a Tania bruscamente, balbuceando, mi niña, felicidades. Ahora eres rica. No olvides quién te ayudó a llegar aquí, ¿eh? Tania había dado una sonrisa incómoda y me lo presentó. Cariño, este es mi padrastro, Claude. Vino de Francia. Le había estrechado la mano, pero no sentí calidez. Su habla grosera, ojos esquivos y el hedor a licor me habían repelido. Después de la boda, Tania rara vez lo mencionaba, solo decía, vive en Francia. No somos cercanos. Ahora, viéndolo en la pantalla, entrando en mi casa, la rabia y la confusión surgieron a través de mí. ¿Por qué? ¿Por qué Tania lo traía aquí? Me senté congelado, la reunión a mi alrededor desvaneciéndose en ruido de fondo. Tania llevó a Claude directamente al sótano, empujó la estantería a un lado y abrió la puerta del cuarto oculto. Quédate aquí adentro. No salgas cuando él llegue a casa, susurró, con voz temblorosa. Claude sonrió con suficiencia. No te preocupes, querida. Papi sabe qué hacer. Entonces la puerta se cerró. Apagué la aplicación, mis nudillos blancos mientras agarraba el escritorio. No podía entender por qué mi esposa estaba alojando en secreto a su padrastro en nuestra casa. Claude, un hombre grosero y aparentemente alcohólico, ahora vivía en el cuarto oculto que Tania había buscado tan desesperadamente. ¿Era este su secreto? ¿Esconder a su padrastro? ¿Pero por qué? ¿Estaba en problemas legales? ¿En deuda? El pensamiento hizo que mi cabeza diera vueltas. Durante los siguientes días, observé silenciosamente a través de las cámaras como un fantasma invisible. Cada vez que me iba al trabajo, Claude salía del cuarto oculto y vagaba por la casa como si fuera el dueño. La cámara de la cocina lo captó asaltando el refrigerador, tomando mis cervezas, bebiéndolas de un trago y tirando las latas por todas partes. Fumaba en la sala de estar, la ceniza cayendo sobre el piso de madera que acababa de limpiar. Bonita casa lujosa. A mi niña le fue bien, murmuraba para sí mismo, con voz goteando sarcasmo. Se tumbaba en el sofá, ponía la televisión a todo volumen, dejaba envoltorios de dulces, periódicos viejos, incluso ropa sucia esparcida por todas partes. Viéndolo, mi sangre hervía. Esta era mi casa, nuestro hogar, y él la estaba tratando como un bar de mala muerte. Sin embargo, Tania, mi esposa, siempre llegaba a casa antes de lo habitual, alrededor de las 4 de la tarde, para borrar cada rastro antes de que yo regresara. Limpiaba los pisos, pasaba la aspiradora, sacaba la basura, reorganizaba todo para mantener la ilusión de una casa perfecta. Viéndola limpiar frenéticamente en la pantalla, sudando, me dolía el corazón. Tania estaba viviendo una doble vida, feliz conmigo por un lado, sirviendo a su padrastro como una esclava por el otro. Las grabaciones revelaron algo aún más horrible. Escuché sus conversaciones, el audio nítido y claro desde los micrófonos ocultos. Claude no mostraba gratitud. Ladraba órdenes y demandas, tratando a Tania como si fuera su deber obedecer. Una tarde, la grabación reprodujo, niña, tráeme una cerveza. Tengo sed. Tania suavemente, sí, papá. Solo un momento. Pero Claude gruñó,
Date prisa. ¿Crees que eres la señora de la casa ahora? Sin mí, todavía estarías vagando por las calles. Tania no dijo nada, trajo la cerveza, sus manos temblando mientras se la entregaba. Claude la tomó y se burló. Te casaste con ese esposo rico para escapar de tu pasado, ¿verdad? Si no haces lo que digo, iré a hablar con Adán. Le contaré todo sobre tu sucio pasado. Veamos si todavía te ama entonces. Su voz era pura malicia, cortando el aire como una cuchilla. Tania, temblando, suplicó, papá, por favor no. Haré todo lo que pidas. Solo guarda silencio. Su voz se rompió como si estuviera siendo arrastrada de vuelta a una infancia de pesadilla. Cada vez que escuchaba esa grabación, solo en mi oficina, con los auriculares puestos, mis puños se cerraban hasta ponerse blancos. La rabia y el dolor me desgarraban, viendo a mi esposa aterrorizada por amenazas que aún no podía detener. Claude era un monstruo. Controlaba a Tania con miedo, usando su sucio pasado como arma. ¿Pero cuál era ese pasado? Tania nunca había hablado de su infancia más allá de decir que su madre murió temprano y que había sido criada por su padrastro. Me inquietaba aún más, como si estuviera caminando sobre hielo delgado que podría romperse en cualquier momento. Quería irrumpir en el cuarto oculto en ese momento, golpear a Claude en la cara, sacar a Tania de ese infierno, pero me obligué a contenerme. Sabía que actuar impulsivamente podría empeorar todo para ella. La sospecha se había convertido ahora en un dolor real y sangrante. Me seguía preguntando, ¿qué es este pasado sucio? ¿Había sido abusada Tania? ¿Hubo algún crimen? El pensamiento me hizo estremecer, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado para sacar a mi esposa de esa oscuridad. Después de días de ver a su padrastro amenazar a Tania a través de las cámaras, ya no pude soportarlo. El dolor se había acumulado como un globo a punto de estallar, drenando cada gramo de mi fuerza. Perdí el apetito, no podía dormir, y cada vez que miraba a Tania, la culpa y la lástima se retorcían dentro de mí como un cuchillo. Ella vivía en un infierno, y yo, su esposo, lo estaba viendo todo en silencio. Decidí que tenía que confrontarla, pero no con dureza. Necesitaba ser gentil para que ella abriera su corazón. Era un viernes por la noche. Una ligera lluvia caía sobre Mazatlán, las gotas golpeaban suavemente el techo de tejas rojas. Estábamos en la sala de estar, Tania leyendo junto a la chimenea, yo fingiendo revisar documentos de trabajo. La atmósfera era cálida y acogedora, pero mi corazón estaba helado. Respiré hondo, cerré la computadora portátil y pregunté suavemente, cariño, necesito preguntarte algo. ¿Por qué Claude está viviendo en nuestro cuarto oculto? Tania se congeló. El libro se deslizó de sus manos y golpeó el piso de madera con un golpe sordo. Su rostro se puso blanco, los ojos muy abiertos por el pánico. Trató de desviar el tema, tartamudeando, Claude. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría mi padrastro estar viviendo en nuestra casa? Su voz temblaba. Sus dedos agarraban el borde del sofá como si fuera lo último que la mantenía a flote. La miré directamente a los ojos, tranquilo pero firme. No lo escondas más, amor. Lo sé todo. Sé sobre el cuarto oculto, sé que Claude está ahí y sé que te ha estado amenazando. Toda la fuerza pareció drenarse de su cuerpo. Se derrumbó en la silla, con los ojos rojos, las lágrimas derramándose incontrolablemente. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Me has estado espiando, susurró, con la voz quebrada. Entonces se rompió por completo. Los sollozos resonaron a través de la tranquila sala de estar, mezclándose con la lluvia afuera. Tania enterró su rostro en sus manos, los hombros temblando violentamente, repitiendo una y otra vez, lo siento. Lo siento mucho, Adán. Nunca quise traerlo aquí, pero no tuve opción. Él me obligó, para que se quedara callado. Me arrodillé frente a ella, mi corazón desgarrándose. Nunca había visto a Tania tan frágil. La mujer fuerte y radiante que amaba ahora parecía una niña perdida. La atraje a mis brazos, acariciando su espalda, susurrando, no llores, bebé. Estoy aquí. No estoy enojado contigo. Solo quiero la verdad.
Pero ella seguía llorando, las lágrimas empapando mi camisa, su cuerpo temblando contra el mío. Cuando le pregunté suavemente por qué estaba tan aterrorizada, se quedó en silencio durante mucho tiempo, temblando como si luchara una guerra interna. La lluvia se hizo más fuerte. Un trueno distante retumbó, reflejando la tormenta dentro de ella. Finalmente, ahogándose en sus palabras, confesó: a lo que más miedo le tengo es a ti. Estaba aterrorizada de que si supieras la verdad, me dejarías. Sentirías asco por mí, pensarías que soy sucia, indigna. Esas palabras se clavaron directamente en mi corazón. El dolor me atrapó, las lágrimas brotaron en mis propios ojos. La abracé más fuerte y le dije que nada en el mundo podría hacerme dejarla. Solo quería saber para poder protegerla. Eres mi esposa, Tania. Nada cambiará eso jamás. Dímelo para que pueda llevar esta carga contigo, susurré, besando su cabello, el aroma familiar haciendo que mi corazón doliera aún más. Tranquilizada, comenzó a hablar, con la voz quebrada entre sollozos. Se secó los ojos y miró por la ventana oscura como si mirara hacia un pasado distante. Cuando tenía 5 años, mi verdadero padre murió en un accidente automovilístico. Mi madre se volvió a casar con Claude. Al principio, parecía amable, me compraba regalos, nos cuidaba. Pensé que sería un buen papá. Su voz se volvió más silenciosa, temblando. Pero solo unos meses después, mostró sus verdaderos colores. Bebía, luego golpeaba a mi madre. Tarde en la noche, la escuchaba llorar, muebles chocando, los sonidos de puños. A la mañana siguiente, ella tenía moretones, pero siempre mentía: mami se cayó. Cuando le preguntaba, ella simplemente me abrazaba y lloraba en silencio. Claude la obligó a ocultar todo, amenazando con matarnos a las dos si alguna vez lo contaba. Tania hizo una pausa, agarrando mi mano como si fuera su línea de vida al presente. Continuó, con la voz ahogada. Entonces, una noche lluviosa cuando tenía 10 años, mi madre desapareció. Se fue sin un adiós, dejándome sola con Claude. Me desperté en una casa vacía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, sonriendo con suficiencia: tu mamá te abandonó, niña. Ahora solo somos tú y papi. Las lágrimas corrían por su rostro nuevamente. La abracé más fuerte, la rabia hirviendo dentro de mí. Después de que ella se fue, Claude comenzó a atormentarme, obligándome a limpiar, cocinar, trabajar de la mañana a la noche, golpeándome sin razón cuando estaba borracho, y a veces tocándome de maneras que me enfermaban de miedo. Me encerraba en mi habitación, pero él golpeaba la puerta y gritaba. Viví en un infierno, Adán. Cada día era terror. Luchó por continuar. La gente afuera, la escuela, los vecinos. Difundieron rumores crueles sobre mí. Creyeron las mentiras que Claude contaba. Pensaban que era una mala niña. Llevé esa culpa y vergüenza durante años. Siempre sintiendo que no era lo suficientemente buena. Que no merecía a nadie. Tania apretó mi mano, su voz haciéndose añicos. Y Claude todavía usa eso para controlarme, incluso ahora. Amenaza con decirle a todos, con exponerme como una. Me senté aturdido, dividido entre la agonía y la furia. La imagen de la pequeña Tania sola luchando contra ese monstruo rompió mi corazón. La acerqué, mis propias lágrimas cayendo sobre su hombro. Has sufrido tanto, Tania. Siento no haberlo sabido antes. No dejaré que Claude destruya nuestra vida más. Mi voz estaba ronca por la emoción mientras acariciaba su espalda para consolarla. La lluvia seguía cayendo, pero la habitación ahora estaba llena de sollozos y palabras susurradas de amor. Imaginé la infancia de Tania, esas noches lluviosas en Francia, lágrimas silenciosas, miedo interminable. Y el odio por Claude ardía dentro de mí. No era un padrastro. Era un demonio. Le dije que teníamos que denunciarlo. Que era la única forma de terminar con esto. Mi tono era firme pero gentil. Tenemos que sacarlo a la luz. Amor, tengo pruebas de las cámaras. Podemos llamar a la policía. Pero Tania inmediatamente sacudió la cabeza en pánico, con los ojos muy abiertos por el terror. No, Adán, no podemos. Para mí, desenterrar el pasado es aún más aterrador que el propio Claude.
Ella agarró mi mano con tanta fuerza que dolió, con voz temblorosa. Si lo denunciamos, arrastrará todo al juzgado, a los periódicos, frente a amigos y colegas. Estoy aterrorizada de las miradas de juicio, los susurros. No puedo volver a ser esa niña rechazada. No lo sobreviviría. Vi el miedo más profundo de su vida en sus ojos. No a Claude, sino a ser juzgada. A perder la vida pacífica que había luchado tanto por construir. Tania había estado huyendo de su pasado durante años, y la idea de exponerlo la hacía encogerse como una niña asustada. Sabía que estaba luchando contra el mayor terror de su vida, así que no presioné. Simplemente abracé a mi esposa en silencio, acariciándola suavemente. Nos sentamos así durante horas mientras la lluvia disminuía y los truenos se desvanecían. Pero la tormenta dentro de nosotros permanecía. Tania apoyó la cabeza en mi pecho, lloró hasta el agotamiento, y yo susurré, estoy aquí, mi amor. Superaremos esto juntos. Pero en mi mente, ya se estaba formando un plan. No dejaría que Claude ganara. Incluso si Tania tenía miedo, tenía que protegerla. Esa noche, nos dormimos en los brazos del otro. Pero mi sueño fue inquieto, lleno de sueños de la burla de Claude, las lágrimas de Tania y yo parado en el medio, impotente. La verdad había sido descubierta, pero el viaje hacia la curación acababa de comenzar. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa cambió sutilmente, pero inconfundiblemente. Tania se volvió más cariñosa. De repente me abrazaba en medio del día y susurraba palabras de amor, como si tratara de compensar todos los secretos que había guardado. En el fondo, sin embargo, sabía que Claude todavía estaba allí, acechando en el sótano como un fantasma esperando atacar. Mantuve las cámaras funcionando pero borré todas las grabaciones de audio antiguas por respeto a Tania. Aún así, la preocupación ardía dentro de mí. Pasé noches buscando en línea sobre abuso doméstico, leyendo cómo las víctimas a menudo permanecen atadas a sus abusadores por miedo, y mi corazón dolía aún más. Tania era una víctima, y yo tenía que ser su roca. Tratamos de vivir normalmente. Cada mañana, Tania hacía café y nos sentábamos en el balcón mirando el océano de Mazatlán brillar bajo el sol. Cariño, hoy voy a comenzar un nuevo proyecto de diseño. Ya me siento mejor, decía, su sonrisa más genuina que antes. Yo le devolvía la sonrisa, pero mi mente todavía estaba en Claude. Él permanecía en el cuarto oculto, y Tania todavía le llevaba comida en secreto, aunque con menos frecuencia ahora. Ella prometió que lo convencería de irse, pero podía ver el miedo en sus ojos cada vez que surgía el tema. Lo intentaré, Adán, pero él no lo aceptará simplemente. Asentí y la abracé, sin embargo, mis nervios estaban tensos como un cable a punto de romperse. Sabía que todo podía explotar en cualquier momento. Comencé a planear en silencio, contactando a un amigo abogado, guardando los viejos archivos de audio como evidencia, pero no actué todavía. Estaba esperando que Tania estuviera lista. Entonces llegó el día fatídico. Un martes por la tarde sombrío. El cielo de Mazatlán estaba cargado de nubes oscuras. Yo estaba en el banco enterrado en papeleo de préstamos, pero los viejos hábitos tardan en morir. Todavía revisaba la transmisión de la cámara de vez en cuando solo para sentirme seguro. Mi celular vibró suavemente. Movimiento significativo detectado en la sala de estar. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron mientras abría la aplicación. La pantalla mostraba a Tania limpiando el desorden habitual que Claude había dejado atrás, latas de cerveza, ceniza de cigarrillo, periódicos viejos esparcidos por el piso de la cocina. Todo parecía igual que los días anteriores. Ella limpiaba, suspiraba con cansancio, tratando de restaurar la apariencia perfecta antes de que yo llegara a casa. Exhalé, pensando que eso era todo. Pero minutos después, la puerta del cuarto oculto se abrió de golpe y Claude salió tambaleándose, claramente borracho. Se balanceaba, con la camisa desaliñada, los ojos inyectados en sangre por el alcohol. Niña, tráele otra chela a papi, balbuceó, caminando detrás de Tania. La cámara lo capturó claramente. Extendió la mano y tocó la parte baja de su espalda, luego deslizó su mano hacia su cadera de una manera descaradamente repulsiva. Tania se estremeció, aterrorizada, retrocediendo repetidamente. «Basta. Estás borracho».
Vuelve a tu cuarto. Su voz temblaba mientras lo empujaba. Pero Claude se volvió más agresivo, burlándose. ¿Qué pasa, cariño? Papi solo quiere un abrazo. ¿Eres demasiado elegante ahora? ¿Olvidaste a tu viejo? ¿O tienes miedo de que tu esposo se entere de lo que solías? Las viles palabras que siguieron hicieron que la rabia explotara dentro de mí. La sangre corrió a mi cabeza. Apreté el teléfono tan fuerte que la pantalla se agrietó ligeramente. Tú pequeño. ¿Crees que puedes escapar de mí?, gruñó Claude, agarrando el brazo de Tania y tirando de ella hacia él. Tania luchó más fuerte, empujándolo. Suéltame. Llamaré a la policía. La cara de Claude se torció instantáneamente de lujuriosa a furiosa. La empujó al piso de la cocina con un fuerte golpe que resonó a través del micrófono, luego comenzó a golpearla, abofeteando su cara, golpeando su hombro, rugiendo. ¿Te atreves a llamar a la policía por mí? Te mataré. Tania gritó y lloró, acurrucándose para proteger su cabeza. ¿Basta? Por favor, papá, no me pegues más. Perdí la cabeza. Sentado en mi oficina, sentía como si mi sangre estuviera hirviendo. Mis dedos temblorosos marcaron el 911. Tartamudeé la emergencia. ¿Ayuda? Mi esposa está siendo atacada en casa ahora mismo. Está en cámara. El atacante es su padrastro, Claude Beaumont. Dirección: Calle del Mar 12, Mazatlán. La va a matar. El despachador hizo preguntas, pero no esperé. Colgué y salí corriendo de la oficina, dejando a mis colegas atónitos. Después de llamar a la policía, corrí a casa, rompiendo todos los límites de velocidad, tejiendo peligrosamente a través del tráfico de la avenida, tocando el claxon. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezcladas con pura rabia. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tocar a mi esposa? El carro voló por calles familiares. El viento del mar de Mazatlán azotaba a través de la ventana abierta, pero no sentía nada excepto terror de que pudiera perder a Tania. Aguanta, bebé. Ya voy, susurré, pisando el acelerador a fondo, pasándome los semáforos en rojo. Arranqué en la entrada, salté e irrumpí por la puerta principal, que ya estaba abierta de par en par. Cargué directamente a la cocina donde se desarrollaba la pesadilla. Tania yacía en el suelo, con la cara hinchada, sangre goteando de la comisura de su boca, mientras Claude se cernía sobre ella, con el brazo levantado para otro golpe. No pensé. Cargué como un animal salvaje y golpeé a Claude directamente en la cara. «Quítale las manos de encima, bastardo». Cayó hacia atrás pero se puso de pie a duras penas, rugiendo y lanzándose hacia mí. Peleamos viciosamente. Lo arrastré lejos de Tania, martillando golpes en su estómago y cara. Él arañaba y devolvía los golpes, apestando a alcohol. ¿Así que tú eres el esposo? Te mataré, bramó Claude, pero yo era más fuerte. Lo golpeé contra la pared y seguí golpeando. Duró solo unos segundos, pero pareció interminable. Muebles chocando, respiración pesada, Tania sollozando. Adán, por favor para. Mi sangre estaba en llamas, pero luego las sirenas de patrullas aullaron afuera. Minutos después, 4 oficiales armados irrumpieron respondiendo a la llamada al 911. Nos separaron de inmediato y esposaron a Claude en el acto. Aún borracho, seguía gritando, «Soy inocente. Mi hija me invitó aquí». 2 oficiales me retuvieron mientras jadeaba, con los puños cerrados. «Atacó a mi esposa. Está todo en cámara». Tania fue trasladada a un rincón seguro. Una oficial se arrodilló a su lado, limpiando la sangre de su rostro y documentando las lesiones visibles, mejilla hinchada, brazos magullados, labio partido. ¿Está bien, señora? La llevaremos al hospital, dijo la oficial gentilmente. Tania asintió débilmente, con los ojos muy abiertos por el shock, las lágrimas rodando mientras me miraba. Di mi declaración allí mismo. Claude Beaumont ha estado viviendo ilegalmente en nuestro cuarto oculto del sótano. Ha estado abusando física y mentalmente de mi esposa. Tengo todo en vídeo. Claude balbuceó su negación. Mentiras. Tania quería que estuviera aquí. Es mi hija. Pero Tania, todavía en shock, no podía hablar aún. Simplemente se sentó acurrucada, temblando.
La policía le leyó a Claude sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Luego lo cargaron en la patrulla, arrestándolo bajo cargos de asalto, agresión doméstica, abuso emocional, amenazas y allanamiento. Viéndolo ser empujado a la parte trasera de la patrulla, sentí una mezcla de alivio y furia persistente. Por fin, el monstruo había sido arrastrado a la luz. Me pidieron que fuera al Ministerio Público para una declaración completa. Sentado bajo las duras luces fluorescentes, les conté todo, desde la visita a la casa, mis sospechas sobre el cuarto oculto, la instalación de las cámaras, el descubrimiento de Claude, hasta el ataque de hoy. Entregué mi celular y mostré el vídeo de la aplicación, evidencia innegable. El fiscal asintió. Revisaremos todo lo que ha proporcionado. Gracias por su cooperación, señor Quiñones. La entrevista duró unas 2 horas. Me senté allí, con las manos temblando alrededor de un vaso de papel con agua, mi mente reproduciendo la imagen de Tania en el suelo. Cuando terminó, fui libre de irme. Corrí directamente al hospital cercano donde Tania estaba siendo monitoreada, sus luces de neón brillando en la noche. Entrando en una habitación y viendo a mi esposa acostada allí, con las mejillas hinchadas y rojas, el brazo vendado, mi corazón se hizo añicos. Corrí a su lado y la abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo temblar en mis brazos. Tania enterró su rostro en mi pecho y sollozó como una niña. Adán, ¿estás aquí? Tenía tanto miedo. Me pegó. Acaricié su cabello y susurré, se acabó, mi amor. Claude está en la cárcel. Estoy justo aquí. El médico entró y dijo que las lesiones no eran graves sin huesos rotos pero que necesitaría seguimiento psicológico. Nos sentamos allí, con las manos apretadas fuertemente, y supe que a partir de ahora, no teníamos más remedio que enfrentar el pasado de frente. No había más huidas. Claude ya no era una sombra, era real, y tendríamos que enfrentar los tribunales, los recuerdos, el dolor. Pero sosteniendo a Tania en ese momento, me sentí más fuerte que nunca. La tormenta finalmente se había desatado sobre nosotros, y la sobreviviríamos juntos. El hospital de Mazatlán estaba inquietantemente tranquilo por la noche, solo el pitido constante de las máquinas y el leve olor antiséptico en el aire. Me senté junto a la cama de Tania toda la noche, sosteniendo su mano fuertemente, mirando su rostro pálido bajo la tenue luz de neón. Cada vez que gemía en su sueño inquieto, mi corazón se contraía como si estuviera apretado en un tornillo de banco. Seguía reproduciendo la horrible escena en la cocina, Claude, borracho, furioso, con el brazo levantado en alto, Tania acurrucada en el suelo. La rabia aún hervía dentro de mí, pero ahora estaba mezclada con una tristeza infinita. Tania, la mujer fuerte que amaba, había soportado esto sola durante años, y las heridas físicas eran solo la superficie de su dolor profundo en el alma. Me susurré a mí mismo, tengo que terminar con esto. Él nunca puede volver. A la mañana siguiente, cuando el sol de Mazatlán se asomó por la ventana del hospital, proyectando rayos cálidos sobre el rostro de Tania, ella se despertó con los ojos enrojecidos. El médico hizo un chequeo final, le dio el alta con analgésicos y una fuerte recomendación de terapia, y condujimos a casa en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas. La casa estaba ahora mortalmente silenciosa, sin más pasos tropezando desde el sótano. Pero el aire aún se sentía pesado, como si un fantasma persistiera. Tania se sentó en el sofá, mirando hacia el océano con una mirada distante, mientras yo le preparaba té caliente. Después de esa noche fatídica con Claude bajo custodia, me senté a su lado ya no en la cama del hospital, sino en el sofá y la insté gentilmente a terminar con el sufrimiento de una vez por todas llevándolo a juicio. Bebé, no podemos dejar que gane. Ha sido arrestado y necesitamos agregar más cargos. Demandémoslo. Haz que pague por lo que te hizo a ti y a tu madre. Esta vez, Tania no se resistió tan ferozmente como antes. Me miró, con los ojos brillantes, y guardó silencio durante mucho tiempo. Después del brutal asalto que acababa de sobrevivir, los moretones aún visibles en su rostro, el dolor con cada movimiento, finalmente se dio cuenta de que si seguía corriendo, Claude la perseguiría para siempre. Tú tenías razón. Estoy cansada de correr, pero tengo miedo. Miedo de tener que contar todo en el juzgado. Su voz temblaba, sus dedos se apretaron alrededor de la taza de té. La acerqué, acariciando su espalda. Sé que tienes miedo,
pero estaré allí contigo. Haremos esto juntos. Él ya no puede amenazarte. Tania asintió débilmente, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero en sus ojos ardía una pequeña chispa de determinación que nunca había visto antes, como una llama parpadeando de vuelta a la vida después de años de ser sofocada. Unas mañanas más tarde, más tranquila ahora, Tania tomó mi mano y dijo que estaba lista para enfrentar el pasado, sin importar cuán doloroso fuera sacar todo a la luz. Nos sentamos en el balcón, la brisa salada del océano llevando el aroma de la esperanza. Adán, creo que deberíamos empezar. No quiero que Claude vuelva nunca. Llevémoslo a juicio. Esas palabras levantaron una roca de mi pecho. Finalmente, Tania había elegido luchar. Besé su frente, desbordante de orgullo. Lo haremos, amor. Lo prometo. Eso marcó el comienzo del viaje para juntar los fragmentos de su pasado, un camino difícil pero necesario hacia la curación. Volamos a Francia, al vecindario donde Tania había vivido una vez con Claude y su madre. Un pequeño pueblo en las afueras de París con calles estrechas de adoquines y una casa blanca descolorida que el tiempo había desgastado. El aire se sentía pesado como si los recuerdos inquietantes aún se aferraran a las paredes. Tania temblaba mientras llegábamos, agarrando mi mano con fuerza. Nunca he vuelto desde que huí a México. Llamamos a las puertas de los vecinos. Un hombre de unos 70 años que vivía al otro lado de la calle suspiró. ¿La pequeña Tania? Claude. Por supuesto, lo recuerdo. Los gritos resonaban por todo el vecindario. Los llantos de tu madre René, muebles chocando. Cada vez que Claude estaba borracho, la golpeaba. La vi con moretones tantas veces, pero ella siempre lo negaba. Decía que se cayó. Tania escuchaba, con lágrimas corriendo, pero asintió. Gracias. ¿Estaría dispuesto a testificar por mí? El anciano asintió firmemente. Te ayudaré, pobre niña. Seguimos llamando, y lentamente las piezas se juntaron. El viaje no se detuvo ahí. Fuimos al antiguo hospital donde la madre de Tania había sido tratada, una pequeña instalación con archivos polvorientos. Con permiso legal, revisamos los registros. Mostraban lesiones repetidas y moretones en patrones claros de violencia doméstica. René había sido ingresada al menos 5 veces por caerse de las escaleras o accidentes de bicicleta, pero las descripciones no coincidían: ojos morados, dedos rotos, signos clásicos de golpes. Las manos de Tania temblaban mientras leía, mamá. Ella pasó por tanto. En los propios archivos médicos de la infancia de Tania, encontramos múltiples ingresos por caídas con lesiones que contradecían las viejas excusas de Claude, marcas en su espalda y brazos consistentes con latigazos de cinturón o puñetazos. Lo recuerdo. Solía pegarme con su cinturón, susurró Tania, con la voz quebrada. La abracé mientras la rabia hervía dentro de mí. Estos documentos eran prueba viviente de que Claude no era un padrastro. Era un torturador. Luego, visitamos la vieja escuela primaria de Tania, un pequeño edificio con un patio verde. Pero los recuerdos aquí eran oscuros. Su antigua maestra titular, ahora jubilada Madame Dupont, se reunió con nosotros en un café cercano. Tenía unos 60 años, cabello plateado, recuerdos aún nítidos. Tania, una niña tan brillante y pequeña, pero a menudo venía a la escuela aterrorizada. Moretones en sus brazos y piernas, ojos rojos de llorar. Muchas veces rogaba quedarse después de la escuela porque no quería ir a casa. Le preguntaba, pero ella simplemente sacudía la cabeza y lloraba. Madame Dupont suspiró. Sospechaba de Claude, pero en ese entonces no teníamos pruebas, y él amenazó a la escuela si interferíamos. Ahora, si me necesitan, testificaré. Tania la abrazó, sollozando. Gracias. Fuiste la única a la que alguna vez le importó. Con cada nuevo testigo y cada documento copiado, compilé cuidadosamente un expediente completo, papeles escaneados, declaraciones grabadas, organizados cronológicamente. Fue un trabajo meticuloso, pero esencial para construir un caso hermético. Una vez que la evidencia fue abrumadora: testimonios de vecinos probando años de abuso en Francia, registros médicos, el relato de la maestra, más las imágenes de la cámara oculta del asalto de Claude en nuestra casa, nos reunimos con Marcos Herrera, un viejo amigo de la universidad y respetado abogado penalista.
Volamos de regreso y fuimos a su oficina en el centro de Mazatlán con su vista al mar y atmósfera profesional. Expusimos toda la historia desde la visita a la casa hasta el ataque, junto con la gruesa carpeta de evidencia. Marcos, con cabello salpicado de gris y ojos agudos, examinó todo cuidadosamente, pasando páginas, viendo el vídeo en su computadora portátil. Adán, Tania, este es un caso muy fuerte. Evidencia clara, declaraciones de testigos probando abuso a largo plazo en Francia coincidiendo con registros médicos, y el asalto en México en vídeo. Suficiente para acusar a Claude de violencia familiar prolongada, tortura psicológica, amenazas, lesiones y allanamiento. Bajo la guía de Marcos, Tania y yo presentamos oficialmente la demanda contra Claude, comenzando la lucha por la justicia de la que ella había huido durante tantos años. Nos sentamos en su escritorio, con las manos temblando mientras firmábamos, los corazones palpitando. Cuando Tania terminó de firmar, miró el papel como si mirara hacia un nuevo futuro. Lo hice, Adán. Marcos asintió. Este caso tiene una alta probabilidad de éxito. Si es necesario, Claude puede ser extraditado de México a Francia, pero comenzaremos aquí. Tania salió de la oficina del abogado con los ojos rojos, pero una mirada firme. Por primera vez, ya no se sentía como la niña aterrorizada acorralada en una esquina. Paseamos por la orilla del malecón, el viento agitando su cabello, y Tania sonrió. Me siento más libre, Adán. La abracé fuerte, lleno de esperanza, pero consciente de que el camino por delante aún sería largo, fechas de audiencias inminentes, posible cobertura mediática, recuerdos dolorosos arrastrados de nuevo a la luz. Pero ahora, ya no estábamos corriendo. Las semanas de preparación para el juicio oral fueron el periodo más estresante de nuestras vidas. Marcos entrenó a Tania sobre cómo testificar, practicando durante horas en su oficina. Tania se sentaba frente a un espejo, practicando mantener contacto visual mientras relataba los detalles dolorosos. Me golpeaba con un cinturón. Me tocaba. Su voz temblaba al principio, pero gradualmente se volvió más firme. El juicio contra Claude comenzó una mañana de otoño en el Juzgado Penal de Mazatlán. La sala del tribunal estaba llena, atrayendo a reporteros locales y curiosos. Esperaban afuera de las puertas, con micrófonos levantados, cámaras parpadeando cada vez que entrábamos. Señora Quiñones, ¿cómo se siente enfrentando a su padrastro?, un reportero empujó hacia adelante. Tania agarró mi mano más fuerte, con los hombros ligeramente encorvados. La protegí y susurré, no los mires. Estoy justo aquí. Estás a salvo. Adentro, la jueza, una mujer severa de mediana edad, golpeó el mazo, estirando instantáneamente la tensión. Me senté en la primera fila, con el corazón palpitando, los nudillos blancos de agarrar la banca. Durante todo el proceso, Claude negó cada cargo. Abuso a largo plazo, amenazas, tormento psicológico. Cada día, aparecía con aire de suficiencia en la silla del acusado, vistiendo un traje barato, con el cabello peinado hacia atrás. Sin embargo, sus ojos aún ardían de ira. Solo me importaba mi hija. Tania me invitó a México. Todas esas viejas historias son mentiras, juró ante la jueza, su fuerte acento francés haciendo que cada palabra rechinara aún más. Su abogado defensor, un hombre de aspecto ruin a quien llegué a despreciar, retorció la narrativa. El acusado es un padrastro amoroso, y la presunta víctima busca venganza por disputas familiares. Escuchar eso hizo hervir mi sangre, pero Marcos mantuvo la calma. Están desesperados. La evidencia hablará por sí misma. Entonces Marcos presentó las imágenes de la cámara oculta, el asalto en la cocina, Claude empujando a Tania al suelo y golpeándola. La sala cayó en un silencio sepulcral. Esta es evidencia directa de asalto y abuso psicológico, declaró Marcos mientras el vídeo se reproducía en la pantalla grande. Claude se puso pálido y tartamudeó, Eso está trucado. Luego vinieron los viejos registros hospitalarios de Francia. Páginas amarillentas describiendo lesiones repetidas. Signos claros de violencia doméstica prolongada, explicó Marcos. Testimonios de vecinos. El anciano al otro lado de la calle relatando gritos de medianoche. Maestras como Madame Dupont describiendo a una niña aterrorizada desesperada por quedarse después de la escuela. Cada pieza de evidencia golpeaba las defensas de Claude como una cuchilla.
Su rostro se puso carmesí mientras su abogado intentaba descartar las declaraciones como meros rumores sin credibilidad. Pero todos sacudieron la cabeza, con los ojos llenos de disgusto. Sostuve la mano de Tania más fuerte con cada prueba. Ella temblaba pero susurró, «¿Nos creen, Adán?» El día más intenso fue cuando Tania subió al estrado. La sala estaba llena, el aire lo suficientemente espeso como para asfixiarse. Llevaba un vestido blanco simple, el cabello en un moño pulcro, las piernas temblando mientras caminaba hacia adelante. Me senté abajo, con el corazón tronando, orando en silencio, «Puedes hacer esto, bebé». Pero esta vez, no bajó la mirada. Tania se paró erguida y miró directamente a la jueza. Su voz comenzó temblorosa, pero se hizo más fuerte con cada palabra. «Soy Tania Quiñones, y Claude Beaumont nunca fue mi padrastro. Fue el hombre que me torturó desde la infancia». Relató cada detalle horrible, los latigazos de cinturón que desgarraban la piel, las noches escondiéndose debajo de la cama mientras él rugía su nombre, los momentos de borrachera en que la tocaba de maneras repugnantes. Usó los viles rumores que él mismo difundió para amenazarme y controlarme, haciéndome vivir con vergüenza y autodesprecio durante años. La sala cayó en un silencio absoluto. Solo un sollozo ahogado rompió desde la galería. Todos miraron a Claude con abierta repulsión. Él se sentó encorvado, con el rostro ceniciento, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Cuando Tania bajó, Claude estalló, maldiciendo, llamándola traidora mentirosa, causando un alboroto. La jueza exigió silencio, pero él siguió gruñendo, con la cara morada de rabia. «Te arrepentirás de esto, pequeña. Le diré al mundo exactamente lo que eres». Su abogado trató de sentarlo, pero de repente Claude se congeló. Sus ojos furiosos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Seguí su mirada. En la última fila estaba sentada una mujer elegante, maquillaje ligero, lápiz labial rosa pálido, cabello brillante perfectamente peinado, claramente adinerada con un vestido de seda negro, collar de perlas y bolsa de diseñador. Se sentaba perfectamente recta, mirando a Claude con una mirada helada y sin parpadear que parecía perforar su alma. No la reconocí. No era testigo ni prensa, pero su presencia hizo que Claude temblara visiblemente. Nudillos blancos en la silla, rostro drenado de color. Después de varios segundos sofocantes, trató de hablar, pero solo tartamudeó, luego se desplomó hacia adelante y guardó silencio. Finalmente, después de 3 semanas agotadoras, llegó el veredicto. La jueza leyó con voz grave: Claude Beaumont es sentenciado a 25 años de prisión por violencia familiar prolongada, tortura psicológica, lesiones, amenazas y allanamiento. La sala estalló, aplausos, sollozos de alivio de Tania, y Claude, con la cabeza gacha, llevado silenciosamente esposado. Sostuve la mano de Tania mientras salíamos, exhaustos, con las piernas débiles, la mente girando con imágenes, Tania en el estrado, la evidencia presentada y ese momento en que Claude se congeló. Los reporteros pululaban afuera. «Señora Quiñones, ¿cómo se siente?» Tania logró una leve sonrisa. «Se ha hecho justicia». Nos abrimos paso entre la multitud. La fresca brisa de Mazatlán llevaba el aroma del océano como una celebración silenciosa. Justo en la entrada del juzgado, la mujer elegante estaba esperando, apoyada contra un pilar, con la bolsa en la mano, mirándonos con tranquila anticipación. Tania se detuvo, un destello de reconocimiento confuso cruzando su rostro, algo sorprendentemente familiar en los profundos ojos marrones y la leve sonrisa, pero no podía ubicarlo. «¿Disculpe?» «¿La conocemos?», preguntó Tania suavemente. La mujer abrió la boca como para hablar, los labios temblando ligeramente, luego la cerró de nuevo. Simplemente nos miró a ambos con una mirada larga, distante y pesada. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia un elegante auto negro estacionado cerca. Tania estaba demasiado agotada y abrumada para pensar en ello. Se apoyó en mi hombro. «Vámonos a casa, cariño». Pero algo se agitó en mí. Los ojos de esa mujer eran extrañamente como los de Tania, solo que mayores, cargando décadas de dolor no dicho. Miré hacia atrás con curiosidad, pero en ese momento, todo lo que quería era abrazar a mi esposa y finalmente descansar. Después del juicio, la vida para Tania y para mí volvió lentamente a su lugar.
Las primeras semanas fueron un periodo tranquilo de recuperación, como una herida cerrándose lentamente después de una tormenta. Regresamos a nuestra casa junto al mar en Mazatlán, ahora libre de la sombra de Claude en el inquietante cuarto oculto. Tania comenzó a ver a una terapeuta 2 veces por semana, sentada en un sofá suave en una oficina tranquila que olía levemente a aceite esencial de lavanda, relatando recuerdos dolorosos sin temblar tanto como antes. Comenzó a dormir mejor, despertándose con menos frecuencia empapada en sudor, y su sonrisa regresó, más genuina, más ligera. Adán, siento como si se me hubiera quitado un gran peso de encima, susurró una tarde mientras estábamos sentados en el balcón, viendo la puesta de sol pintar el océano de rojo. Sin embargo, seguía sintiendo que alguien nos observaba. Vistazos fugaces en la esquina de la calle, a la sombra de un árbol o al otro lado de la carretera. Al principio, pensé que era solo paranoia del estresante juicio con noticias ocasionales y comentarios en línea que aún circulaban. Pero no, era demasiado real. Una tarde, mientras recogía el correo, me congelé. La mujer elegante estaba parada en nuestro portón, mirando a través de la reja hacia el jardín trasero donde Tania estaba regando flores. Era la misma mujer que había silenciado a Claude en el juzgado, con un vestido de seda gris, maquillaje ligero, cabello ondulado perfectamente peinado, pareciendo haber salido de una revista de moda. Estaba parada allí agarrando la correa de su bolsa, con los ojos fijos en Tania. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma y me acerqué. ¿Puedo ayudarla? ¿Quién es usted? Ella sonrió gentilmente, su voz suave con acento francés. Oh, lamento si lo asusté. Soy René. Me acabo de mudar cerca, 3 casas más abajo. Me encanta este vecindario, así que a menudo doy paseos. Su explicación sonaba razonable, pero esos ojos, profundos, atormentados, enviaron un escalofrío por mi columna. Asentí cortésmente. Sí, es una zona tranquila. Buen día. Se dio la vuelta para irse, pero miró hacia nuestra casa una última vez antes de desaparecer. En los días siguientes, seguí viéndola por el vecindario, siempre a una distancia prudente. A veces en el parque cercano viéndonos caminar, a veces en el café de enfrente, con los ojos vueltos hacia la ventana de nuestra cocina mientras Tania cocinaba. Nunca se acercaba directamente, pero su presencia se sentía como un fantasma haciéndome sentir incómodo. Una noche después de que terminamos de cenar pasta casera de Tania, luz de velas parpadeando, música suave sonando sonó el timbre. Abrí para encontrar a René parada bajo la luz amarilla de la calle, con un abrigo de seda, sosteniendo su bolsa, con la cara pálida. Lamento molestar. Necesito hablar. La invité a pasar. Tania ofreció cortésmente, aquí, por favor siéntese. ¿Le gustaría un poco de té? René entró, visiblemente nerviosa, con las manos temblando ligeramente mientras se sentaba en el sofá. La sala de estar de repente se sintió cargada como el aire antes de una tormenta. Estuvo en silencio durante unos segundos, mirando a Tania con una emoción abrumadora, luego sacó una vieja fotografía de su bolsa y la extendió con ambas manos como si fuera lo más precioso que poseía. En el momento en que Tania la vio una foto de una niña de 8 años sonriendo brillantemente junto a una madre joven bajo el sol francés entró en pánico, gritó y retrocedió. Su rostro se puso blanco, los ojos llenos de miedo y rabia. No. Esto no puede estar pasando. Huyó escaleras arriba y cerró de un golpe la puerta de la recámara. Sollozos desgarradores resonaron hacia abajo. Corrí tras ella, tocando, bebé, soy yo. Abre la puerta. A través de la puerta, con la voz quebrada, Adán, por favor déjame sola por ahora. Necesito estar sola. Volví a bajar, confundido y alarmado, mirando a la mujer que seguía sentada allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señor. René, ¿quién es usted realmente? ¿Por qué está lastimando a mi esposa así? Pregunté bruscamente, la preocupación haciendo mi tono duro. Solo entonces suspiró, llorando, y reveló la verdad. Ella era René Callahan, la madre biológica de Tania. Las palabras me golpearon como un rayo. René, la madre que desapareció, la que Tania creía que la había abandonado. Se sentó allí, con voz temblorosa, y contó su historia. Yo huí de Claude porque no podía soportar más la violencia.
Me golpeaba todas las noches y amenazaba con matarnos a las dos si intentaba llevarme a Tania. Esa noche lluviosa, escapé sola, planeando volver por ella más tarde, pero Claude se mudó y no pude encontrarla. Viví con miedo durante años, cambiando mi nombre, trabajando en ciudades lejanas. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Cuando finalmente tuve dinero y estabilidad gracias a mi negocio de moda, busqué a Tania, pero nadie sabía dónde estaba. Viví en París, siguiendo pistas desde lejos, pero era inútil. Cuando vi el juicio en la televisión, supe que estaba viva y que Claude era el monstruo que había arruinado la vida de mi hija. Volé a México de inmediato. Me senté en la corte solo para verla, pero estaba demasiado avergonzada. Avergonzada de haberla abandonado para rebelarme de inmediato. Dijo que no esperaba el perdón. Solo quería llamar a Tania, mi hija, una vez en su vida. Su voz se rompió con remordimiento. Sé que me equivoqué, pero la amo. Cada día que he vivido ha sido para encontrarla. Yo estaba dividido entre la emoción y la confusión. Esta era la madre de Tania, la mujer a la que ella había llorado y odiado. Le pedí gentilmente a René que se fuera por ahora. Por favor, vaya a casa. Ella necesita tiempo para calmarse. Nos pondremos en contacto. René asintió, llorando, y se fue con pasos pesados. Esa noche, abracé a Tania mientras sollozaba, diciendo que nunca podría perdonar a la madre que la dejó sola con el monstruo Claude durante todos esos años. Acurrucada, lloró hasta el agotamiento. ¿Por qué me abandonó? Viví en un infierno por su culpa. La odio. Acaricié su cabello, escuchando, con el corazón roto. En los días que siguieron, René siguió intentando ver a Tania, pero Tania se negó. La odio. No estoy lista, Adán. Fui el único que se reunió con ella, escuchando la historia rota de una mujer profundamente arrepentida. René me contó sobre su vida, trabajando en restaurantes, construyendo un exitoso negocio de moda, rica pero solitaria. Sueño con Tania todas las noches, dijo, con los ojos rojos. Me di cuenta de que René no tenía malas intenciones. Era una madre consumida por la culpa que había huido demasiado tiempo y no sabía cómo empezar de nuevo. Trajo regalos, libros viejos que Tania amaba de niña, fotos familiares, pero Tania los rechazó. Gracias a mi paciencia y la sinceridad de René, Tania lentamente comenzó a reconsiderar. Compartí gentilmente lo que René me había dicho. Cariño, ella realmente lo siente. No te abandonó a propósito. Tania no dijo nada, pero la vi llorando en silencio mientras miraba las viejas fotos. Finalmente, aceptó encontrarse con su madre una tarde tranquila en el parque cerca de nuestra casa. Tania se paró a distancia, con voz fría. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Qué quieres? René se derrumbó y se arrodilló. Hija mía, lo siento mucho. Me equivoqué al dejarte. Nunca debí haberte dejado sola. Tania no la abrazó. No la llamó mamá. Pero dijo que la perdonaría, aunque no estaba lista para que René entrara completamente en su vida todavía. Te perdonaré, pero necesito tiempo. René lloró, todavía de rodillas, agradeciéndole por esa pequeña oportunidad. Sus ojos parecían los de alguien que acababa de ser sacado de ahogarse después de 20 años. Tania se quedó quieta, con lágrimas cayendo, pero su voz tranquila mientras decía que todo tomaría tiempo. Y este fue solo el primer paso. Después de todos los trastornos, desde esa fatídica visita a la casa, la noche pasada observando a través de cámaras ocultas, la confrontación llena de lágrimas, la tormenta del juicio, hasta el regreso inesperado de René, nuestras vidas finalmente comenzaron un nuevo capítulo. Tania y yo decidimos vender la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos. La casa blanca de 2 pisos con su cuarto oculto en el sótano se había convertido en un recordatorio constante del infierno que habíamos soportado, los gritos de Claude, los moretones en la cara de Tania, las noches que me quedé despierto carcomido por la sospecha. No queríamos vivir donde cada rincón susurraba sufrimiento. Juliette, nuestra antigua agente inmobiliaria, nos ayudó a venderla rápidamente. Nos mudamos a un suburbio más tranquilo de Mazatlán, a solo unas cuadras del océano. La nueva casa era más pequeña, con un vibrante jardín de flores y un balcón con vista a verdes colinas. Un lugar para empezar de nuevo sin secretos y sin fantasmas.
René se mudó silenciosamente cerca también, a unas pocas calles de distancia en un departamento pequeño pero acogedor. Nunca nos presionó. Simplemente dijo, solo quiero estar cerca de mi hija, aunque sea desde la distancia. Tania no se opuso. Fue una aceptación silenciosa y renuente. Arreglé que Tania viera a la doctora Elena, una terapeuta especializada en trauma infantil. La doctora Elena era una mujer amable de mediana edad cuya cálida oficina estaba llena de libros. Se convirtió en el ancla de Tania. En las primeras sesiones, Tania todavía temblaba mientras hablaba de noches lluviosas en Francia, el silbido del cinturón a través del aire, el terror interminable. Todavía me siento como esa niña, doctora, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. La doctora Elena escuchó, le enseñó técnicas de respiración, y lentamente, gracias a mi paciencia al llevarla a cada cita, abrazándola después de cada crisis, y el propio progreso silencioso de Tania, las pesadillas se volvieron más raras. Ya no se despertaba gritando el nombre de Claude, empapada en sudor. Los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes. Comenzó a dormir toda la noche y a soñar con el futuro en lugar del pasado. René comenzó a visitar con el pretexto de ayudar con las tareas del hogar, cocinando platos franceses familiares como ratatouille o crepes, ordenando la casa con manos hábiles, cuidando el jardín de flores que Tania amaba. Nunca forzó conversaciones profundas. Simplemente trabajaba en silencio, compartiendo ocasionalmente historias ligeras sobre sus días de juventud en París. Tania mantuvo su distancia al principio, comiendo en la mesa sin hacer contacto visual, respondiendo con oraciones cortas, pero ya no la evitaba ni se alejaba. Un día, cuando René trajo un ramo de lavanda de su propio jardín, Tania lo aceptó y susurró, gracias. Fue un paso pequeño, pero significó todo. Observé desde lejos, reconfortado al ver a las dos mujeres, madre e hija, encontrando lentamente el camino de regreso la una a la otra. René fue paciente, espiando día a día. Tania, aunque todavía cargaba con una profunda ira, comenzó a ver que este amor no era falso. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos, lleno de días tranquilos y pequeños desafíos. Entonces llegó la alegre sorpresa. Tania estaba embarazada. Lloramos de felicidad bajo el sol de Mazatlán, abrazándonos, y decidimos llamar a nuestra hija Ela Rosa Quiñones. Ela por el viejo sueño de Tania, Rosa en honor a René. El embarazo no fue fácil. Tania a menudo se preocupaba de que su pasado pudiera afectar a la bebé, pero con el apoyo de la doctora Elena en mente, lo superó. El día que nació Ela, su primer llanto llenó la sala de partos. Tania miró a nuestra hija y sollozó, es tan hermosa. Ela era un pequeño ángel con cabello negro azabache y los profundos ojos marrones de su madre, trayendo nueva luz a nuestra familia. Nuestro hogar se desbordó con risas de bebé, el aroma de la leche en polvo y noches de insomnio meciéndola para dormir. René fue invitada el primer día. Se paró en la puerta de la habitación del hospital, con lágrimas corriendo mientras miraba a su nieta. Oh, se parece tanto a ti. René cuidó a Ela con la devoción de una madre que una vez había perdido la oportunidad de criar a su propia hija. Venía todos los días, meciendo a Ela para dormir con viejas canciones de cuna francesas, cambiando pañales, preparando biberones con manos expertas. Solía soñar con hacer esto contigo, susurró una vez a Tania sin presionar. Ela rápidamente se encariñó con su abuela, llorando cuando René se iba, riendo cuando la levantaba. Tania a menudo las observaba con emociones que no podía nombrar. A veces, al ver a René empujar la carriola de Ela por el jardín, los ojos de Tania brillaban. Se siente extraño, Adán. Como un sueño. Yo la abrazaba. Este es amor familiar real. Gradualmente, el hielo entre ellas se derritió. No todo a la vez, sino en pequeños momentos, René enseñando a Tania las recetas de su propia madre, Tania preguntando sobre la infancia de René, los primeros abrazos incómodos. Una tarde de otoño, con hojas doradas pasando por la ventana mientras yo sostenía a Ela y Tania preparaba comida para bebé en la cocina, el momento llegó inesperadamente. Ela comenzó a inquietarse, agitando sus bracitos por comida. Tania se volvió hacia René sentada cerca y le entregó la cuchara. Mamá, ¿podrías darle de comer por mí? La habitación quedó en silencio. Tania se congeló, con la boca abierta en incredulidad ante lo que acababa de decir. Me quedé atónito, todavía sosteniendo a Ela.
René se cubrió la boca, con lágrimas corriendo, todo su cuerpo temblando de emoción. Durante casi 20 años, no había escuchado la palabra mamá de la hija que había perdido. Esa sola palabra fue medicina curativa, borrando décadas de culpa. Los ojos de Tania se enrojecieron. Se dio la vuelta avergonzada, pero René dio un paso adelante, la abrazó gentilmente y sollozó. Hija mía, gracias. Gracias por darme una oportunidad más de ser tu madre. Tomó a Ela, alimentándola con manos temblorosas, mientras Tania se quedaba allí, con lágrimas cayendo, pero una pequeña sonrisa abriéndose paso. Ese momento marcó el derretimiento final del hielo entre ellas. No solo por el tiempo, sino porque el amor había regresado valientemente después de tanto dolor. Tania no se lanzó repentinamente a los brazos de su madre. Pero a partir de entonces, la palabra mamá surgió naturalmente. Mamá, ¿durmió bien Ela hoy, o mamá, ¿puedes cuidarla por mí? René se convirtió en una parte insustituible de nuestra familia, la última pieza faltante. Los meses y años que siguieron estuvieron llenos de calidez. Tania se abrió más, compartiendo historias de su vida en México y las pesadillas que ahora quedaban atrás. René se convirtió en su ancla emocional, intercambiando recetas y contando historias de su propia infancia para que Tania pudiera entenderla mejor. Vi sanar a las dos mujeres que amaba. René radiante mientras sostenía a su nieta, Tania pacífica mientras abrazaba a su madre. Nuestro hogar resonaba con risas. Ela balbuceando abue, René cantando canciones de cuna, Tania riendo. Mamá, Ela se ve igual a ti cuando eras joven. Una noche tranquila, mientras los tres veíamos a Ela dormir en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando, su rostro angelical sereno, reflexioné en silencio sobre el largo y duro camino que nuestra familia había recorrido. Las cicatrices de esa fatídica visita a la casa, las noches llenas de miedo viendo las cámaras, la confrontación empapada de lágrimas, la tormenta en el juzgado, el regreso de René. Todo se reproducía en mi mente como una película en cámara lenta. Casi nos habíamos roto. Tania con su pasado manchado, yo devorado por la sospecha, René carcomida por la culpa. Sin embargo, habíamos sobrevivido a través del amor, la paciencia y el coraje para enfrentar la verdad. Me di cuenta de lo más importante, el pasado no se puede borrar, pero se puede superar. El dolor no se puede evitar, pero se puede curar. Y la verdad, no importa cuán brutal sea, es siempre el primer paso para salvar un alma. Cierro la historia de nuestra familia con este mensaje: nunca subestimes el miedo dentro de la persona que amas. Déjalos hablar. Déjalos llorar. Déjalos ser débiles. Y sé lo suficientemente fuerte para pararte junto a ellos, incluso cuando ya no tengan la fuerza para pararse por sí mismos.